Cuidé a mi suegra enferma, la mujer que me odió durante 10 años, y cuando murió cambió su testamento dejándome todo. Su familia codiciosa quedó con nada, y créanme, se lo merecían. Cuando Beatriz, mi suegra, fue diagnosticada con cáncer terminal, toda la familia desapareció. Sus 3 hijos perfectos, sus 5 nietos adorados, sus hermanos exitosos, todos tenían excusas. Trabajo, compromisos, viajes, vidas ocupadas. Nadie tenía tiempo para cuidar a la matriarca moribunda. Excepto yo, la nuera que ella había despreciado desde el día que conoció a su hijo, la mujer que nunca fue suficientemente buena, suficientemente educada, suficientemente elegante para la familia Mendoza. Pero yo me quedé, no por amor, no por obligación, sino porque era lo correcto. Y en esos últimos 6 meses de su vida, Beatriz y yo tuvimos conversaciones que nunca imaginé posibles. Conversaciones que revelaron secretos, que sanaron heridas, que cambiaron todo. Y cuando murió, dejó una carta. Una carta que se leyó en la lectura del testamento. Una carta que destruyó a su familia codiciosa y reveló verdades que habían estado ocultas durante décadas. Esta es la historia de cómo la peor suegra del mundo se convirtió en mi aliada más inesperada. De cómo una familia que valoraba el dinero sobre todo perdió ambos. Y de cómo a veces, la justicia llega de las formas más sorprendentes. Conocí a Beatriz Mendoza hace 10 años, cuando me comprometí con su hijo menor, Santiago. Desde el primer momento supe que no le agradaba. Su mirada me evaluó en 2 segundos y me encontró deficiente. La cena de presentación fue tortura. Beatriz vivía en una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. La casa gritaba dinero viejo, muebles antiguos, arte en las paredes, jardines perfectos. Todo impecable, todo intimidante. Yo llegué con el vestido más elegante que tenía. No era suficiente. Podía verlo en sus ojos mientras me miraba de arriba abajo. Mi vestido era de tienda departamental. Mi bolso era sintético. Mis zapatos estaban un poco desgastados. Para ella era obvio que yo venía de menos. La cena estuvo tensa. Beatriz hacía preguntas con sonrisas que no llegaban a sus ojos. ¿De qué familia vienes? ¿Qué hace tu padre? ¿Dónde estudiaste? Cada respuesta mía parecía decepcionarla más. Mi padre era maestro de escuela. Mi madre trabajaba en una panadería. Había estudiado en universidad pública, no privada. Trabajaba como contadora en una firma mediana, no en una empresa prestigiosa. Para Beatriz, yo era claramente una cazafortunas, una mujer de clase baja que había atrapado a su hijo con la esperanza de subir de estatus social. La realidad era muy diferente. Santiago y yo nos habíamos conocido en un curso de actualización profesional. Nos enamoramos genuinamente. Yo ni siquiera sabía que su familia tenía dinero hasta meses después de empezar a salir. Santiago no presumía. Vivía modestamente. Trabajaba duro en el negocio familiar de bienes raíces, pero nunca alardeaba de su apellido. Pero Beatriz no quería ver eso. Solo veía lo que quería ver. Una mujer inadecuada para su hijo. Santiago me defendió al principio. Mamá, la amo. Eso es lo único que debería importar. Beatriz sonrió fríamente. El amor se acaba, hijo. Lo que queda es compatibilidad, clase, educación, valores compartidos. Tu padre y yo veníamos del mismo mundo. Por eso funcionó nuestro matrimonio durante 40 años. Pero me casaré con ella. Con o sin tu aprobación. Beatriz se puso rígida. Entonces cásate, pero no esperes que celebre esta unión. Y no esperes que ella sea bienvenida en esta familia. Y cumplió su palabra. Durante 10 años de matrimonio, Beatriz me trató como extraña e incómoda en reuniones familiares. Me excluía de conversaciones, me corregía constantemente. Criticaba mi ropa, mi cabello, mi forma de hablar, mi trabajo, mis opiniones. En las cenas familiares, se sentaba en la cabecera de la mesa como reina. Sus otros 2 hijos, Andrés y Patricia, se sentaban a sus lados. Sus respectivas parejas eran tratadas con respeto y afecto. Yo era relegada al final de la mesa, lo más lejos posible de la matriarca. Patricia había elegido bien según Beatriz. Se había casado con Mauricio, abogado de firma prestigiosa. Venía de buena familia, tenía los contactos correctos. Beatriz los adoraba a ambos. Andrés también había cumplido expectativas. Su esposa Valeria venía de familia adinerada. Su padre era dueño de una cadena de restaurantes. Beatriz aprobaba completamente esa unión. Y luego estaba Santiago, el hijo menor, el que había decepcionado a su madre casándose conmigo, la vergüenza de la familia. Beatriz nunca lo decía directamente, pero lo dejaba claro de 1000 maneras pequeñas. Los regalos caros para Patricia y Andrés, los regalos genéricos para nosotros. Las invitaciones de última hora a eventos familiares, como si fuéramos una ocurrencia tardía. Los comentarios pasivo-agresivos. Qué lindo tu vestido, Andrea. Es de tienda departamental, ¿verdad? Se nota que haces lo que puedes con tu presupuesto. Santiago se frustraba. Intentaba hablar con su madre. Ella siempre negaba tener algún problema conmigo. No seas ridículo. Trato a Andrea con respeto. Si ella se siente incómoda, tal vez es porque sabe que no encaja aquí. Y tal vez tenía razón, no encajaba, no hablaba de vacaciones en Europa, no conocía los restaurantes exclusivos, no entendía las referencias a contactos y conexiones que ellos daban por sentado. Venía de un mundo completamente diferente, pero yo intentaba ser amable, intentaba contribuir a las conversaciones, intentaba ganarme su respeto con mi trabajo, mi dedicación a Santiago.
mi integridad. Nada funcionaba. Para Beatriz, yo siempre sería la intrusa, la inadecuada, la que no merecía el apellido Mendoza. Los años pasaron. Santiago y yo construimos nuestra vida, compramos una casa modesta, trabajábamos duro, éramos felices a pesar de la tensión familiar. Decidimos no tener hijos todavía, queríamos estabilizarnos primero financieramente. Beatriz criticó esa decisión también. En mi época, las mujeres sabían que su deber era dar nietos. Pero supongo que las prioridades son diferentes ahora. Patricia y Mauricio tuvieron 3 hijos. Andrés y Valeria tuvieron 2. Beatriz los adoraba. Eran sus nietos perfectos. Les compraba regalos caros. Financiaba sus colegios privados. Les pagaba viajes. Los presumía en cada oportunidad. Y constantemente me recordaba mi falta de hijos. ¿Cuándo vas a darle nietos a mi hijo? Andrea, el tiempo pasa. Ya no eres tan joven. Santiago merece ser padre. Como si fuera solo mi decisión. Como si Santiago no estuviera de acuerdo conmigo en esperar. Pero todo cambió hace un año. Beatriz fue diagnosticada con cáncer de páncreas. Etapa 4. Terminal. Los doctores le dieron 6 meses a 1 año de vida. La familia entró en shock, especialmente porque Beatriz siempre había sido invencible, fuerte, dominante. La idea de que estaba muriendo era inconcebible. Al principio, todos prometieron estar ahí. Patricia juró que cuidaría a su madre. Andrés dijo que reorganizaría su agenda. Los nietos prometieron visitar seguido. Pero las promesas se desvanecieron rápido. Patricia tenía sus hijos que cuidar. Mauricio tenía casos importantes. No podían estar disponibles todo el tiempo. Tal vez contratar una enfermera sería mejor. Andrés tenía reuniones cruciales. Valeria tenía sus eventos sociales. El negocio de su padre requería atención. Visitarían cuando pudieran, pero no podían comprometerse a cuidado constante. Los nietos estaban ocupados con escuela, deportes, actividades. Visitaban ocasionalmente, pero las visitas eran cortas, incómodas. Ver a su abuela deteriorarse era difícil para ellos. Y Santiago, mi esposo, estaba devastado. Amaba a su madre a pesar de cómo me trataba. Quería estar ahí, pero su trabajo en el negocio familiar requería viajes constantes. Alguien tenía que mantener la empresa funcionando. Andrés, siendo el hijo mayor, estaba supuesto a hacerse cargo, pero siempre tenía excusas. Así que caía en Santiago viajar, cerrar tratos, mantener a los clientes contentos. Y yo estaba disponible. Mi trabajo como contadora me permitía trabajar desde casa parte del tiempo. Podía ser flexible. Cuando sugerí que yo podría cuidar a Beatriz, la familia reaccionó con sorpresa. ¿Tú?, preguntó Patricia con escepticismo. ¿Vas a cuidar a mamá? ¿Por qué no? Tengo tiempo, puedo hacerlo. Patricia intercambió miradas con Andrés. Es solo que, bueno, ustedes nunca fueron cercanas. Es verdad, pero es mi suegra, y Santiago está preocupado. Alguien tiene que estar con ella. Beatriz sorprendentemente no objetó. Estaba demasiado débil, demasiado cansada para pelear. Y tal vez, en el fondo, sabía que nadie más iba a hacer el sacrificio. Así comenzó mi rutina. Cada mañana iba a la mansión de Beatriz. La ayudaba a levantarse, a bañarse, a vestirse. Le preparaba comidas que pudiera digerir. La llevaba a sus citas médicas. Le administraba sus medicamentos. Me sentaba con ella durante las quimioterapias que solo prolongaban lo inevitable. Al principio, manteníamos silencio incómodo. Ella no sabía qué decirme. Yo no sabía qué decir a la mujer que me había despreciado durante una década. Pero el silencio eventualmente se rompió. Una tarde, después de una sesión de quimio particularmente brutal, Beatriz me miró con ojos cansados. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque es lo correcto, respondí. Nunca te traté bien, nunca te acepté. Fui cruel contigo. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Me encogí de hombros. Porque a pesar de cómo me trataste, no puedo dejarte sola. Nadie debería morir solo. Lágrimas llenaron sus ojos. Mis propios hijos me han abandonado. Mis nietos no soportan verme así. Y tú, la que menos motivo tiene de estar aquí, eres la única que se quedó. No te abandonaron. Solo están ocupados. No me mientas, Andrea. No a mí. No ahora. Sé exactamente lo que está pasando. Están esperando que muera para recibir su herencia. Ninguno realmente se preocupa. Solo están contando los días. Su honestidad brutal me sorprendió. No supe qué responder. Beatriz cerró sus ojos. He sido tonta. Toda mi vida valoré las cosas equivocadas. El dinero, el estatus, la apariencia. Y enseñé a mis hijos a valorar lo mismo. Y ahora al final veo el resultado. Una familia que solo se preocupa por mi dinero, no por mí. Eso no es cierto. Te aman. Me aman por lo que puedo darles. No por quién soy. Hay diferencia. Se quedó dormida poco después. Yo me quedé sentada a su lado, procesando sus palabras. Me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, Beatriz estaba empezando a ver las cosas diferente. Las semanas pasaron. Beatriz se debilitaba. Las visitas familiares se volvieron más espaciadas. Patricia venía una vez por semana, se quedaba 30 minutos y se iba. Andrés llamaba, pero rara vez visitaba. Los nietos dejaron de venir completamente. Santiago intentaba estar presente cuando podía, pero el trabajo lo mantenía ocupado. Y yo estaba ahí todos los días, mañana, tarde y noche, cuidando a la mujer que me había odiado. Y en ese proceso,
Algo extraño pasó. Empezamos a hablar, conversaciones reales, honestas, sin las máscaras sociales que siempre habíamos usado. Beatriz me contó sobre su vida, cómo había crecido en familia adinerada pero fría, cómo su propio matrimonio había sido arreglado más por conveniencia que por amor, cómo había pasado 40 años en matrimonio, donde el respeto mutuo existía, pero no la pasión, cómo había criado a sus hijos con los mismos valores que le habían enseñado, valores de apariencias y estatus. Y ahora, al final, se daba cuenta del error. Yo valoré todo lo superficial, me dijo una tarde. Enseñé a mis hijos que el dinero y la posición social eran lo más importante, y ellos aprendieron bien. Demasiado bien. Ahora todo lo que les importa es la herencia, no su madre moribunda. Tal vez están asustados. Ver a un padre morir es difícil. Beatriz me miró con claridad brutal en sus ojos. No seas ingenua, Andrea. Conoces a mi familia. Sabes exactamente por qué no están aquí. Es más fácil evitarme y esperar el cheque. No quise admitirlo, pero tenía razón. Había escuchado conversaciones. Patricia y Mauricio hablando sobre qué harían con su parte de la herencia. Andrés y Valeria planeando inversiones. Los nietos especulando sobre cuánto recibirían. Nadie hablaba sobre extrañar a Beatriz, sobre los recuerdos, sobre amarla, solo sobre el dinero. Y luego Beatriz me preguntó algo que me sorprendió. Cuéntame sobre tu familia, tu vida antes de Santiago. Quiero saber. Por primera vez en 10 años, le hablé sobre mi infancia. Sobre crecer con poco dinero pero mucho amor. Sobre padres que trabajaban duro pero siempre tenían tiempo para mí. Sobre cenas humildes pero llenas de risas. Sobre no tener mucho pero sentirme rica en las cosas que importaban. Beatriz escuchaba con atención que nunca me había dado antes. Suena hermoso, dijo suavemente. Suena como algo que nunca tuve, y algo que mis hijos nunca tuvieron tampoco. Les di dinero. Les di oportunidades. Pero nunca les di lo que tus padres te dieron a ti. Amor incondicional, conexión real. Nunca es tarde, sugerí. Beatriz negó con la cabeza. Sí lo es. Para mí sí, pero tal vez no para ellos. Tal vez todavía pueden aprender. Otro día, Beatriz me sorprendió con una disculpa. Andrea, necesito decirte algo. He sido terrible contigo. Desde el día que te conocí, te juzgué, te traté mal, te hice sentir que no eras suficiente, y me arrepiento. Lágrimas caían por su rostro demacrado. Tú eres exactamente lo que Santiago necesitaba. Una mujer genuina, honesta, que lo ama por quien es, no por su apellido o su dinero. Y yo fui muy tonta y orgullosa para verlo. Gracias. Logré decir, mi propia voz quebrada. Y ahora estás aquí, cuidándome, cuando todos los demás me abandonaron, cuando nadie más tiene tiempo. Tú, la que menos me debe, das todo. Eres mejor persona que todos nosotros juntos. No hago esto por reconocimiento. Lo sé, y eso te hace aún más especial. Mi familia no entiende hacer nada sin esperar algo a cambio. Tú solo das porque es lo correcto. Nos abrazamos. Por primera vez en 10 años, Beatriz y yo tuvimos un momento genuino de conexión. Un momento sin juicios, sin críticas. Solo dos mujeres, una muriendo, una cuidando. Y algo cambió en mí también. La rabia que había cargado durante años comenzó a disolverse, no porque Beatriz se lo mereciera, sino porque yo necesitaba soltarla. En sus últimas semanas, Beatriz me confió algo más. Llamó a su abogado, hizo cambios a su testamento. No me dijo qué cambios, solo me dijo que había tomado decisiones importantes. Decisiones que su familia no esperaba. También escribió cartas, una para cada hijo, una para mí. Las selló y se las dio al abogado con instrucciones de leerlas después de su muerte. ¿Qué dicen las cartas?, pregunté con curiosidad. Beatriz sonrió misteriosamente. La verdad, finalmente, la verdad. No entendí completamente en ese momento, pero pronto lo haría. Beatriz murió un martes por la mañana, pacíficamente. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron para mí. Gracias, Andrea, por todo, por verme, por quedarte, por mostrarme lo que realmente importa. Lloré, no lágrimas de tristeza por perder a mi suegra, sino lágrimas por la conexión humana que habíamos encontrado demasiado tarde, por la mujer que había sido debajo de toda esa frialdad y juicio, por la oportunidad perdida de haberla conocido realmente todos esos años. Santiago llegó una hora después, destrozado. Abrazó a su madre sin vida y lloró como niño. Andrés y Patricia llegaron poco después. También lloraron, pero sus lágrimas parecían diferentes. Menos profundas, más de culpa que de verdadero dolor. Los nietos llegaron, los hermanos de Beatriz, amigos de la familia, todos vestidos de negro, todos con expresiones apropiadas de tristeza, todos diciendo las cosas correctas. Pero yo los conocía sus verdaderas preocupaciones, y pronto, muy pronto, todos lo sabríamos. El funeral fue 3 días después, elegante, caro, exactamente como Beatriz habría querido. Cientos de personas asistieron, gente importante, gente de sociedad, todos hablando sobre qué mujer maravillosa había sido Beatriz, qué matriarca fuerte, qué pérdida para la comunidad. Yo me senté en silencio, escuchando los elogios, sabiendo que la mitad de esas personas apenas la conocían, que estaban ahí por obligación social, no por amor real.
Después del funeral, el abogado de Beatriz, el señor Ramírez, anunció que la lectura del testamento sería al día siguiente, en la casa de Beatriz. Todos los herederos debían estar presentes. Esa noche, la familia se reunió en la mansión. Patricia y Andrés estaban nerviosos, pero también emocionados. Hablaban en voz baja sobre las propiedades que Beatriz poseía, la mansión, los apartamentos de alquiler, las inversiones, el negocio familiar. Todo valía millones. Beatriz había sido mujer muy rica, y ahora esa riqueza se dividiría entre sus 3 hijos. Patricia ya estaba planeando remodelar su casa. Andrés hablaba sobre expandir su portafolio de inversiones. Incluso Santiago, mi esposo, hablaba sobre poder finalmente retirarse joven si la herencia era suficiente. Yo no participaba en estas conversaciones. Me sentía incómoda con la forma tan fría en que hablaban sobre el dinero de una mujer que acababa de ser enterrada, pero tampoco los juzgaba. Así los había criado Beatriz. A valorar el dinero sobre todo. La mañana siguiente llegó. Todos nos reunimos en la biblioteca de la mansión, el lugar donde Beatriz tomaba sus decisiones importantes, donde había manejado las finanzas familiares durante décadas. El señor Ramírez, abogado de 60 años con maletín de cuero gastado y expresión seria, se sentó en el escritorio de Beatriz. Sacó documentos, muchos documentos. Estaban presentes los 3 hijos, sus esposos, los 5 nietos mayores de edad, los hermanos de Beatriz, algunos primos, y yo, la nuera que nunca encajó. Patricia se sentó en primera fila con Mauricio, perfectamente vestida, perfectamente maquillada, lista para escuchar las buenas noticias. Andrés y Valeria estaban a su lado, igual de ansiosos. Santiago y yo nos sentamos atrás, él nervioso, yo con sensación extraña en el estómago. El señor Ramírez se aclaró la garganta. Antes de leer el testamento, debo leer una carta que la señora Beatriz Mendoza escribió específicamente para esta ocasión. Sus instrucciones fueron claras. Esta carta debe ser leída antes que nada. Sacó un sobre, lo abrió, y comenzó a leer con voz clara y profesional. A mi familia. Si están escuchando esto, significa que he muerto, y probablemente están aquí esperando recibir su herencia, esperando dividir todo lo que construí durante mi vida. Permítanme comenzar diciéndoles algo. Se van a sorprender. Patricia frunció el ceño. Andrés se removió incómodo en su silla. El señor Ramírez continuó leyendo. Durante los últimos meses de mi vida, he tenido tiempo para reflexionar, tiempo para ver quiénes son realmente las personas a mi alrededor. Y he visto cosas que me han decepcionado profundamente. Vi a mis hijos, a quienes di todo, desaparecer cuando más los necesitaba. Vi a mis nietos, a quienes adoré y consentí, dejar de visitarme porque era demasiado incómodo verme morir. Vi a mi familia, que siempre proclamó amarse, mostrar su verdadera naturaleza, que solo se preocupaban por mi dinero, no por mí. El silencio en la habitación era absoluto. Patricia estaba pálida. Andrés apretaba los puños. Los nietos miraban al piso. Solo una persona se quedó. Una persona a quien traté terriblemente durante 10 años. Andrea, mi nuera. La mujer que nunca consideré suficientemente buena para mi familia. La mujer que juzgué desde el día que la conocí. Ella fue la única que estuvo ahí, día tras día, cuidándome, consolándome, haciendo mi muerte más digna de lo que merecía. Sentí todas las miradas voltearse hacia mí. Patricia me miraba con odio apenas contenido, Andrés con incredulidad, Santiago con confusión. Y en esos últimos meses, continuó el abogado leyendo, Andrea me enseñó algo que debía haber aprendido hace mucho, que el dinero no compra lealtad, que el estatus no crea carácter, que la clase no tiene nada que ver con la cuenta bancaria y todo que ver con cómo tratas a las personas. Andrea tiene más clase en su dedo meñique que toda mi familia junta. Valeria soltó un sonido de indignación. El señor Ramírez la silenció con una mirada. Por eso, he tomado decisiones que tal vez los sorprenderán. Decisiones que son justas. Decisiones que reflejan lo que cada uno de ustedes realmente merece, basado en su comportamiento, no en su apellido. Patricia se puso de pie. Esto es ridículo. Mamá estaba enferma. Probablemente estaba bajo influencia de medicamentos. Claramente Andrea la manipuló. Señora, por favor siéntese, dijo el señor Ramírez firmemente. Todavía no he terminado. Patricia se sentó, temblando de rabia. Sé que dirán que Andrea me manipuló, que aprovechó mi vulnerabilidad, pero están equivocados. Andrea nunca me pidió nada, nunca esperó nada, solo dio, y dio porque es buena persona. Algo que ninguno de ustedes parece entender. Ahora procederé a leer mi testamento, y les advierto, no les va a gustar, pero es final, es legal, y no hay nada que puedan hacer para cambiarlo. El señor Ramírez puso la carta a un lado y tomó el documento oficial del testamento. Comenzó a leer. A mi hijo mayor, Andrés Mendoza, le dejo la cantidad de $100,000, nada más. Andrés se puso de pie de golpe. ¿Qué? Eso es todo. 100,000. Mamá tenía millones. Por favor, siéntese, repitió el abogado. A mi hija Patricia Mendoza le dejo la misma cantidad, $100,000. Patricia gritó. Esto es un error. Tiene que ser un error. Somos sus hijos, sus herederos legítimos.
A mis 5 nietos les dejo $50,000 a cada uno, para su educación únicamente. El dinero será administrado por un fideicomiso hasta que demuestren madurez y responsabilidad suficientes. Los nietos protestaron. Mauricio se puso de pie. Esto es injusto. Beatriz claramente no estaba en sus cabales. El señor Ramírez lo ignoró y continuó. A mi hijo menor, Santiago Mendoza, le dejo $200,000, junto con mi agradecimiento por al menos intentar estar presente. Por ser mejor que sus hermanos, aunque no mucho. Santiago me miró confundido. Yo estaba igual de confundida. 200,000 era más que sus hermanos, pero todavía una fracción de la fortuna de Beatriz. Y entonces vino la bomba. El resto de mi patrimonio, incluyendo esta mansión, todos mis bienes raíces, todas mis inversiones, todas mis cuentas bancarias y todas mis posesiones, las dejo a mi nuera, Andrea Vargas de Mendoza. El caos explotó. Patricia gritó. Andrés maldijo. Mauricio exigió ver los documentos. Valeria acusó. Los nietos protestaron. Era pandemonium absoluto. Yo me quedé congelada. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Beatriz me había dejado todo. Todo. A mí, la nuera que había despreciado durante años. Santiago me tomó de la mano. Estaba en shock también. Andrea, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste? Nada, susurré. No le pedí nada. Nunca hablamos de dinero. Solo la cuidé. Mentirosa, gritó Patricia. Claramente la manipulaste. La convenciste de cambiar el testamento. Probablemente le prometiste cosas. La engañaste cuando estaba vulnerable. Eso no es cierto. El señor Ramírez golpeó el escritorio. Orden, por favor, déjenme terminar. Hay más. Sacó otro documento. La señora Mendoza anticipó estas reacciones. Por eso dejó esto, una explicación detallada de sus decisiones, junto con evidencia de que estaba completamente lúcida cuando hizo estos cambios. Tengo documentos firmados por 3 doctores certificando su capacidad mental. Tengo grabaciones de video de ella explicando sus decisiones. Todo es completamente legal e incontestable. Entonces léelo, exigió Andrés. Lee por qué decidió desheredar a sus propios hijos. El señor Ramírez asintió. A mis hijos, escribió Beatriz. Les di todo en vida, educación cara, casas, autos, inversiones iniciales para sus negocios. Pagué bodas extravagantes. Pagué las escuelas privadas de sus hijos. Les di millones durante sus vidas. ¿Y qué recibí a cambio? Visitas obligatorias en días festivos, llamadas telefónicas apresuradas. Y abandono total cuando estaba muriendo. Patricia lloró. Eso no es justo. Teníamos vidas, responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades, continuó el abogado leyendo. Andrea tenía trabajo, tenía su propia vida, pero hizo tiempo, hizo sacrificio, porque es lo que hacen las buenas personas. Ustedes pudieron haber hecho lo mismo. Eligieron no hacerlo. Andrés intervino. Entonces nos castigas, por tener vidas ocupadas. Esto es venganza. No es venganza, leyó el señor Ramírez. Es justicia. Andrea merece esta herencia, porque demostró algo que ninguno de ustedes demostró. Que el amor es acción, no palabras. Que la familia cuida a la familia, que el carácter se muestra en momentos difíciles, no en los fáciles. El señor Ramírez dobló el documento. Eso es todo. El testamento es final. Cualquier intento de impugnarlo será defendido vigorosamente por esta firma legal. La señora Mendoza dejó fondos específicamente para defensa legal de su voluntad, así que les sugiero que acepten sus herencias y sigan adelante. Patricia se volvió hacia mí con ojos llenos de odio puro. Esto no se va a quedar así. Vamos a pelear esto. Vamos a probar que manipulaste a una mujer moribunda. Vamos a destruirte. Pueden intentarlo, respondió el señor Ramírez calmadamente, pero perderán, y en el proceso perderán hasta los 100,000 que recibieron. Santiago se puso de pie. Necesitamos hablar, todos, como familia. Ya no somos familia, escupió Patricia. No con ella robándose todo lo que debería ser nuestro. No me robé nada, dije finalmente encontrando mi voz. No le pedí nada a Beatriz, ni siquiera sabía que había cambiado su testamento. Solo la cuidé porque era lo correcto. Por supuesto que dirías eso, dijo Mauricio. Ahora eres millonaria, puedes decir lo que quieras. Es la verdad. Nos vemos en corte, amenazó Patricia. Esto no ha terminado. La familia salió furiosa de la biblioteca, uno por uno, lanzándome miradas de odio, haciendo amenazas, prometiendo guerra legal. Solo Santiago se quedó. Y yo. Y el señor Ramírez. Santiago me miró. Andrea, necesito saber la verdad. Le pediste esto. Influiste en sus decisiones. No, respondí honestamente. Santiago, te juro que no. Nunca hablamos de herencias, nunca hablamos de dinero, solo hablamos de vida, de arrepentimientos, de lo que realmente importa, pero nunca le pedí nada. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque, intervino el señor Ramírez, su madre finalmente vio a su familia claramente, y no le gustó lo que vio. Trabajé con Beatriz durante 30 años, la conocía bien. Estos cambios fueron decisión completamente suya, nadie la influenció, Andrea ni siquiera sabía. Santiago se dejó caer en una silla. Mis hermanos van a odiarme. Van a pensar que estuve en complot contigo. Tal vez, dije, pero tú sabes la verdad. La sé, pero eso no hace esto más fácil. Señor Mendoza, continuó el abogado,
Su madre también dejó carta personal para usted. Permítame dársela. Le entregó un sobre a Santiago. Este lo abrió con manos temblorosas y leyó en silencio. Vi lágrimas formarse en sus ojos. ¿Qué dice?, pregunté suavemente. Dice. Su voz se quebró. Dice que está orgullosa de mí. Que de todos sus hijos, yo fui el único que eligió bien. Que me casé por amor, no por conveniencia. Que Andrea me hizo mejor hombre. Y que debería apoyarla en esto, que no deje que la familia la destruya. Santiago me miró. Lo siento, por todo. Por los años que mamá te trató mal, por no defenderte más, por todo. Lo abracé. No es tu culpa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mi familia nos va a odiar, van a hacer nuestras vidas miserables. Vamos a hacer lo correcto, respondí. Vamos a honrar los deseos de tu madre, y vamos a demostrar que este regalo no fue error. El señor Ramírez asintió aprobadoramente. Sabia decisión. Ahora, necesitamos discutir los detalles prácticos. Hay mucho que organizar, propiedades que transferir, cuentas que cambiar, impuestos que pagar. Será proceso largo. Los siguientes días fueron torbellino. Patricia y Andrés contrataron abogados, impugnaron el testamento, alegaron influencia indebida, capacidad mental disminuida, manipulación, fraude. Pero no tenían evidencia, porque no había evidencia. Yo no había hecho nada malo. El proceso legal duró 6 meses. 6 meses de audiencias, deposiciones, testimonios. Los abogados de Patricia y Andrés intentaron todo. Llamaron testigos que supuestamente me habían visto manipulando a Beatriz. Pero esos testigos se desmoronaban bajo interrogatorio, porque mentían. Intentaron argumentar que Beatriz no estaba en su sano juicio, pero los 3 doctores que habían certificado su capacidad mental testificaron. Beatriz estaba completamente lúcida. Entendía perfectamente lo que estaba haciendo. No había demencia, no había confusión, solo claridad brutal sobre su familia. El señor Ramírez presentó las grabaciones de video, horas de Beatriz, explicando sus decisiones, hablando sobre cómo cada hijo la había decepcionado, cómo solo yo había estado presente. ¿Por qué sentía que esto era justo? Ver esos videos fue difícil. Escuchar a Beatriz, mi suegra que me había odiado por años, defenderme apasionadamente. Verla llorar hablando sobre el abandono de sus hijos. Verla sonreír hablando sobre cómo yo le había mostrado humanidad cuando nadie más lo hizo. Patricia salió llorando de la proyección. Andrés se veía destrozado. Incluso sus propios abogados parecían incómodos. Después de 6 meses el juez dictaminó. El testamento era válido, completamente legal. Las decisiones de Beatriz serían respetadas. Caso cerrado. Patricia y Andrés recibieron sus $100,000, los nietos sus $50,000, Santiago sus $200,000, y yo recibí el resto. La mansión, las propiedades, las inversiones, todo. El valor total era impactante, casi $15 millones, más dinero del que jamás imaginé tener, más dinero del que sabía qué hacer. La familia dejó de hablarme completamente. Patricia me bloqueó en todas partes. Andrés me mandó un mensaje final. Espero que puedas vivir contigo misma sabiendo que destruiste una familia. Luego también me bloqueó. Los nietos, que apenas me conocían, me veían como la villana, la bruja que le había robado su herencia. Las reuniones familiares ya no existían. Los días festivos eran tensos cuando Santiago intentaba mantener relación con sus hermanos. Y Santiago, mi esposo, estaba atrapado en el medio. Amaba a su familia, pero también me amaba a mí, y sabía que yo no había hecho nada malo, pero eso no hacía la situación más fácil. Pasaron los meses, decidí qué hacer con la herencia. Lo primero fue honrar la memoria de Beatriz de la forma correcta. Doné 2 millones a investigación de cáncer, en nombre de Beatriz Mendoza, para que otras familias no tuvieran que pasar por lo que pasamos. Doné otro 1 millón a hospicios, lugares que cuidan a personas moribundas con dignidad, lugares que dan a las familias apoyo que necesitan. Establecí un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos, específicamente para mujeres que querían estudiar contaduría como yo, para darles oportunidades que yo tuve que pelear para conseguir. Y la mansión, la hermosa mansión que había intimidado tanto cuando la conocí, la convertí en algo útil, en hogar de transición para mujeres escapando de abuso doméstico, un lugar donde podían estar seguras, donde podían reconstruir sus vidas, donde podían sanar. Le puse el nombre de Beatriz, Casa Beatriz Mendoza. Un legado de una mujer que había aprendido, aunque tarde, lo que realmente importaba. Cuando Patricia se enteró de la donación de la mansión, me llamó por primera vez en un año. Estás loca, esa casa vale millones, y la regalas. No la regalé, la convertí en algo que hace diferencia. Mamá estaría furiosa. No, respondí calmadamente. Tu mamá estaría orgullosa. Al final de su vida, ella entendió que el dinero no tiene valor a menos que se use para bien. Yo solo estoy honrando eso. Patricia colgó, pero no sin antes decir algo que me sorprendió. Tal vez mamá tenía razón sobre ti. Tal vez siempre fuiste mejor que nosotros. Esas palabras se quedaron conmigo. Era lo más cercano a una disculpa que recibiría de ella. Andrés eventualmente me contactó también, no para disculparse,
sino para pedir consejo. Sus propios hijos estaban empezando a tratarlo como él había tratado a Beatriz, con indiferencia, con impaciencia, solo interesados en lo que podían recibir. Está pasando a mí lo que le pasó a mamá, admitió. Mis hijos no me respetan, solo me ven como cajero automático, y no sé cómo arreglarlo. Le di el único consejo que tenía. Cambia ahora, antes de que sea tarde. Enséñales valores diferentes. Muéstrales que el amor es más que regalos, que la familia es más que dinero. No sé si siguió mi consejo, pero al menos había visto el problema. Eso era un inicio. Santiago y yo también tuvimos que ajustarnos. El dinero cambió las cosas entre nosotros. No de mala forma, pero él cambió. Ya no teníamos preocupaciones financieras. Podíamos hacer lo que quisiéramos. Ir donde quisiéramos. Comprar lo que quisiéramos. Y eso era aterrador en cierta forma. Porque habíamos construido nuestra relación siendo clase media, trabajando duro, valorando cada peso. Ahora todo eso había cambiado. Una noche, varios meses después de recibir la herencia, Santiago y yo tuvimos conversación importante. Estábamos en la cama, ambos mirando el techo, pensando. Extraño cómo era antes, dijo Santiago. Cuando éramos solo nosotros, sin todo este dinero, sin todo este drama. Yo también. Mi familia me odia, piensan que estuve en complot contigo, que sabía de los planes de mamá, que no hice nada para detenerlos. Lo sé, lo siento. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Hiciste lo correcto. Cuidaste a mi madre cuando nadie más lo hizo. Mereces esta herencia. Pero... hizo pausa. Pero también entiendo por qué mis hermanos están enojados. Es su madre. Sintieron que tenían derecho a su herencia. Y lo tenían. Si la hubieran cuidado. Si hubieran estado presentes. Beatriz les habría dejado todo. Pero no lo hicieron. Y esas son las consecuencias. Lo sé. Tienes razón. Pero eso no hace que mi familia vuelva. Silencio. Luego pregunté algo que había estado en mi mente. ¿Quieres que devuelva el dinero? Podemos dividirlo, darles más a Patricia y Andrés, hacer las paces. Santiago me miró. ¿Harías eso? Después de todo lo que te hicieron. Si eso significa que tu familia vuelve, sí. Santiago negó con la cabeza. No. Mamá te lo dejó a ti por una razón, y yo voy a respetar esa decisión, aunque signifique perder a mis hermanos, porque perdí a mi madre. Y aprendí que algunas cosas no se pueden recuperar. Lo único que puedo hacer es asegurarme de no cometer los mismos errores, de no valorar lo equivocado, de no perder lo que realmente importa. ¿Y qué es eso? Tú, nosotros, este matrimonio que construimos, eso es lo que importa. No el dinero, no la familia que nos dejó, sino la familia que estamos construyendo. Me abrazó, y en ese momento supe que estaríamos bien, que el dinero no nos destruiría, que habíamos aprendido las lecciones que Beatriz había pagado tan caro por enseñar. Un año después de la muerte de Beatriz, recibí una carta, de Patricia, escrita a mano, no email, no mensaje, carta real en papel. La abrí con curiosidad. Andrea, comenzaba. No sé si leerás esto. No sé si me odias tanto como yo te he odiado. Pero necesito decir algo que debí haber dicho hace mucho. Lo siento. Continué leyendo. Siento no haber estado ahí para mamá. Siento haber estado más preocupada por su dinero que por ella. Siento haberte tratado mal durante años. Siento no haber visto lo que ella vio. Que eres mejor persona que todos nosotros. He pasado este año pensando sobre qué tipo de madre fui, qué tipo de hija, qué tipo de persona, y no me gustan las respuestas. Mamá tenía razón, nos crió valorando las cosas equivocadas. Y yo he criado a mis hijos igual, y ahora estoy viendo el resultado, niños que no me respetan, que solo me ven como fuente de dinero, exactamente como yo vi a mamá. Estoy tratando de cambiar, es difícil, después de toda una vida viviendo de cierta forma, pero estoy intentando. Y parte de ese cambio es admitir que estuve equivocada. Sobre todo, sobre ti especialmente. No espero tu perdón, no lo merezco. Solo quería que supieras que finalmente entendí. Finalmente vi lo que mamá vio, y desearía haberlo visto antes, cuando todavía tenía tiempo de arreglarlo con ella. Cuida de Santiago, él te ama, y tiene suerte de tenerte. Algo que el resto de nosotros no pudimos ver hasta que fue demasiado tarde. Patricia. Lloré leyendo esa carta, no de tristeza, sino de alivio. Patricia finalmente había entendido, finalmente había visto, y aunque no arreglaba el pasado, daba esperanza para el futuro. Le respondí. Una carta simple, agradeciéndole por su honestidad, diciéndole que el perdón era posible, que nunca era demasiado tarde para cambiar, que Beatriz habría estado orgullosa de ella por finalmente ver la verdad. Y lentamente, muy lentamente, la familia empezó a sanar. No volvimos a ser lo que éramos, eso era imposible, pero construimos algo nuevo, algo más honesto, basado en respeto real, no en obligación. Patricia y yo nunca fuimos amigas, pero encontramos paz. Andrés eventualmente se disculpó también. Los nietos, viendo a sus padres cambiar, empezaron a ver las cosas diferente. Y Santiago, mi esposo, recuperó a su familia, no la familia perfecta que había perdido, sino una familia real, con defectos, con historia complicada, pero con amor genuino,
Hoy, 3 años después de la muerte de Beatriz, vivo en casa modesta que compramos Santiago y yo, no en mansión, no rodeada de lujo, sino en lugar que se siente como hogar. El dinero está invertido, generando más dinero que uso para causas que importan. La Casa Beatriz Mendoza ha ayudado a cientos de mujeres. El Fondo de Becas ha enviado docenas de mujeres a la universidad. Las donaciones a investigación de cáncer están haciendo diferencia. Y yo encontré propósito en todo esto. No en el dinero, sino en lo que el dinero puede hacer cuando se usa correctamente. Esta es mi confesión. Cuidé a la suegra que me odió durante 10 años. Y cuando murió, me dejó todo. Su familia me odiaba por ello. Me acusaban de manipulación, de robo, de destruir su familia. Pero la verdad es más simple. Beatriz vio al final de su vida lo que había ignorado durante toda ella. Que el dinero no compra amor. Que la familia se demuestra con acciones, no con palabras. Que el carácter importa más que el estatus. Y me eligió porque yo demostré esas cosas. No porque fuera perfecta, no porque tuviera agenda oculta, sino porque me quedé cuando todos se fueron. Porque cuidé cuando nadie más lo hacía. Porque mostré humanidad cuando ella más lo necesitaba. Si estás escuchando esto y tienes familiar enfermo, quédate. Aunque sea difícil, aunque sea incómodo, aunque sea doloroso, quédate, porque esos últimos momentos importan. Esas últimas conversaciones importan. Ese último acto de amor importa. Y si eres como Patricia y Andrés, si has estado valorando las cosas equivocadas, cambia, ahora, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que te des cuenta, como ellos, que perdiste tiempo precioso persiguiendo cosas que no importan. Y si eres como Beatriz, si estás al final de tu vida mirando atrás, nunca es tarde para hacer las cosas bien, para reconocer errores, para recompensar a quien realmente lo merece, para enseñar una última lección importante. Beatriz me dio más que dinero, me dio validación, me dio la confirmación de que hacer lo correcto importa, que el carácter se recompensa, que la bondad no pasa desapercibida. Y usó su muerte, su última acción en esta tierra, para enseñarle a su familia una lección que necesitaban aprender, una lección cara, una lección dolorosa, pero una lección necesaria. Hoy visito su tumba regularmente, le llevo flores, le hablo, le cuento sobre la Casa Beatriz Mendoza, sobre las mujeres que hemos ayudado, sobre las becas que hemos dado, sobre las vidas que hemos cambiado. Y le agradezco, por ver en mí lo que nadie más vio, por darme la oportunidad de hacer diferencia, por confiar en mí con su legado. La familia Mendoza nunca volvió a ser la misma después de la muerte de Beatriz, pero tal vez eso no es malo, tal vez necesitaban romperse para poder reconstruirse mejor. Patricia cambió cómo criaba a sus hijos. Andrés empezó a pasar más tiempo con su familia. Los nietos aprendieron que el dinero no es lo más importante. Santiago y yo nos acercamos más. Y yo aprendí que a veces las personas que menos esperas son las que más te sorprenden. Que el perdón es poderoso. Que nunca es tarde para cambiar. Y que el dinero, cuando se usa correctamente, puede ser fuerza para bien. Así que brindo por esto, por las suegras difíciles que eventualmente ven la luz, por las nueras que se quedan aunque no sean apreciadas, por las familias que aprenden lecciones difíciles, por el dinero usado para bien, no para mal, y por Beatriz Mendoza, que en sus últimos meses de vida, finalmente entendió lo que realmente importaba. Mi nombre es Andrea, cuidé a mi suegra enferma, y ella cambió su testamento por mí, no porque la manipulé, sino porque finalmente vio mi valor. Y usó su muerte para enseñarle a su familia que el amor no es dinero, es acción, es sacrificio, es quedarse cuando todos se van. Y esa lección valió cada peso de la herencia que dejó. Hasta la próxima confesión.